les va? Estamos en vivo en Esta Boca es Mía, disfrutando de este día espectacular, que además promete para mañana también, ¿no? O algo así más o menos maneja. El domingo empeora. Dije hasta mañana, ¿no? Vamos a... miremos lo positivo, ahí va, día a día. Lo decía de la perspectiva aprovechando. para aprovecharlo exacto, exacto. Y aprovechar, bueno, habría mucha cosa que aprovechar antes de que venga el año próximo y aumenten las tarifas. A ver, ¿qué opinamos sobre estos anuncios? ¿Da para decir algo o no? Silencio. Sí, son ajustes. A ver, partamos de la base que nadie te va a decir que bárbaro subir a las tarifas. Obvio, ¿no? Y tampoco vamos a poner a la oposición hoy a hablar porque es obvio lo que podrían llegar a decir. Claro. Que ya están diciendo, además, ya se están expresando. Lo que no quita que cada uno de ustedes, que para esto están, hagan su propio análisis, su propio... opinen al respecto, ¿no? Eso es una de las cosas que hablábamos la otra vez con respecto a quién da las malas noticias y quién da las buenas noticias, ¿no? Los ministros dan malas noticias, ¿no? No fue Tabaré el que habló, fue Astori. Y bueno, sí, es un ajuste, y es un ajuste que en realidad, bueno, Astori la dibujó, ¿no? Con respecto a la inflación, no sobrepasa la inflación, en la OCE es un poco menos, en la ANCAP es un poco más, bueno, pero es un ajuste al fin, nadie va a estar contento, pero tiene que ver, bueno, con las cuentas que hay que pagar, ¿no? Bueno, en realidad, más que ajuste es una suba, porque ajuste también podrá ser a la baja. O sea, uno puede ajustar algo para arriba o para abajo. Esto no es un ajuste, es una suba. Y una suba muy importante. Y una suba que en algunos rubros, como en el caso de ANCAP, por ejemplo, no solamente deja al Uruguay en el nivel de precios de combustible, gasoil y nafta más altos del mundo, digamos, en el tramo superior, lo que hace que la economía uruguaya, sobre todo la que tiene que ver con la exportación, sea menos competitiva, sino que además tiene su origen, como lo estamos viendo ahora por otras decisiones del directorio de ANCAP, en tratar de financiar el enorme, gigantesco déficit que dejó la gestión anterior. Fíjese que simultáneamente con el anuncio... No lo presentan así. Bueno, pero yo estoy... Pero si faltan 800 millones de dólares en una caja, evidentemente la manera de, digamos, de tratar de equilibrar las cuentas es subir el producto que se vende. Y la prueba está... Pero a ver, estamos pagando por eso también el aumento de UTE, el aumento de OCE. No, UTE no sube en la misma proporción y OCE, lo que sí tiene OCE es que tiene, a mi juicio, un rezago en materia de precio. Digamos, siempre el agua potable en Uruguay se vio desde la óptica social, ¿no? Siempre tuvo una tarifa social y en función de las obras que el Uruguay tiene que hacer para mejorar y mantener la calidad del servicio de agua potable, la tarifa no alcanza. Pero, digamos, la estrella, entre comillas, de este ajuste, de esta suba, mejor dicho, es ANCAP. Porque simultáneamente no solamente suben los combustibles, mientras el precio internacional se mantiene equilibrado, sino que además se toman otras medidas de ajuste interno en ANCAP, como es el cierre de la producción de alcoholes, como es la unificación de algunas empresas colaterales de ANCAP. El paro del mantenimiento que hay que hacer cada 5 años. Y también el ajuste en la paramétrica de los estacioneros que hace que el margen de utilidad descienda, ¿no? Bien, pero también acá en estas subas, por lo que plantea el ministro de Economía, también se está tomando en cuenta elementos de la macroeconomía, ¿no? Contra los que uno podrá opinar más o menos dependiendo su conocimiento del tema, que tiene que ver, por ejemplo, con hacer futurología pensando en, más que futurología es, bueno, conocer del tema, qué pasa con el dólar, con el tipo de cambio, la deuda que aumenta en pesos, ¿no? Entonces, bueno, para ese tema nosotros... Perdón, sí. Bien cortito, además con acontecimientos internacionales para los cuales economías en general, pero la uruguaya en particular, es especialmente permeable, ¿no? Y además se conoció en las últimas horas el aumento de la tasa de interés planteado por la Reserva de los Estados Unidos, el Banco Central de ellos, digamos, y que eso provoca efectos inmediatos. Uno de ellos, el aumento del dólar. Y en ese sentido lo que decía de ANCAP, ¿no? Bueno, la deuda que se tiene en pesos o en dólares, claro, y el tipo de cambio, cómo afecta y cómo hay que, de alguna manera, prevenir o adelantarse al futuro. Pero todas esas son cosas que uno puede entender más o menos, ¿no? Pero que en el fondo te llegan con el mismo dato y con el mismo martillazo te llegan, ¿no? Porque en definitiva es lo que termina pasando. No te hablan de ajuste fiscal, pero te suben las tarifas públicas. Es una mezcla de situaciones que en realidad la sensación primaria, después nos acomodamos, suele ocurrir, pero al principio es, ¿otra vez? ¿No?
Perdón, ¿qué querías decir, Vero? Los que se usan para subir son entendibles, pero nunca se usan para bajar. Entonces Sí, esa bueno, es un poco la sobre cuestión, todo pensando en UTE, ¿no? Y en Pensando en ANCAP, sobre el todo, país ¿no? que lidera en energías Porque renovables. cuando baja el dólar y baja el precio del petróleo... El petróleo internacionalmente va a empezar a subir, ya se sabe, la OPEP. No aprovechamos cuando bajaba, ahora ¿qué vamos a hacer? Se ha ajustado a la baja. Se aprovechó cuando bajaba para seguir aumentando la recaudación. Yo quería bueno, agregar... pero me no, refiero a que claro que sí, porque justamente si el petróleo baja tenía que haber bajado el combustible, no bajó, por lo tanto se usó la baja internacional para hacer un nuevo ajuste. Bueno, pero el ministro de Economía lo dice, ¿no? Habla del déficit fiscal también, de pagar las Yo cuentas. quería agregar un elemento más que tiene que ver con una visión macro de las empresas públicas. Y es este factor que muchas veces se pierde de vista. Las empresas públicas uruguayas tienen una especie de dualidad, de doble naturaleza. Por un lado son, digamos, empresas, o sea, utilizan capital y trabajo para generar un determinado producto y servicio. Pero además, y esto es lo más importante y creo que es lo que está incidiendo en esta suba, además de ser empresas en un sentido clásico, son oficinas recaudadoras de impuestos. Entonces, el Estado uruguayo... Eso es una visión. No, una visión no, es una realidad. Es una realidad porque cuando se muestra digamos, la performance de las empresas públicas y es positiva, se dice, fíjense cuánto aportó a rentas generales. Es decir, no es una visión, es una realidad. Pero desde ese lugar son quienes dicen que el aumento de las tarifas públicas son en realidad ajustes fiscales encubiertos. No, pero quiero decir lo siguiente, en la medida en que son simultáneamente empresas y oficinas recaudadoras de impuestos, esa doble naturaleza desvirtúa la esencia de la empresa pública. Es decir, los costos de las empresas públicas no están los precios de las empresas públicas no están en función de los costos que tienen para producir la electricidad o los combustibles, sino que están en función de las necesidades fiscales del Estado. Al Estado le falta plata, aumentemos las tarifas y los precios de las empresas públicas. El Estado cubre otras deficiencias a través de las empresas públicas, como a hemos eso visto en otros casos. son oficinas recaudadoras de pero ahí lo que hay que debatir es el rol de la empresa pública. Lo que dice Graciano, yo estoy completamente de acuerdo, es así. Pero es así porque justamente, entre otras cosas, así lo ha querido la ciudadanía. Es decir, que la empresa pública, en lugar de que el dinero, la ganancia, vaya a privados, quede en el Estado para, de alguna manera, aplicar otro tipo de políticas. No, pero no es un tema de ganancia, porque eso es lógico. Es usar el precio para recaudar impuestos por encima de los costos que tiene producir algo. Eso es un mecanismo perverso que tiene la empresa pública y que hace que, por ejemplo, en el caso de los combustibles, la competitividad de las empresas uruguayas, sobre todo las que tienen que ver con la exportación, se reduzca. Porque si las empresas del agro, del transporte, tienen que pagar combustible más caro... Pero ¿cómo compatibilizamos ese planteo de que no se cobre o que no se pongan precios al público por encima de los costos productivos? ¿Cómo se compatibiliza eso con quienes sostienen que una empresa pública, por más pública que sea, tiene que dar ganancia porque es una empresa al fin y al cabo? Son las mismas voces las que critican la suba de tarifas. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es dar ganancia y otra cosa es usarla como mecanismo de cobrar impuestos. Son dos cosas completamente distintas. Porque puede dar pérdida e igual usarla para cobrar impuestos. Son dos cosas distintas. De todas maneras, hay que decir, en el marco de esto que está planteando, y que por supuesto es una mala noticia, porque pagar más por el combustible, por la electricidad y por el agua siempre va a ser una mala noticia, digamos también en el marco del anuncio de un crecimiento de la economía por encima del pronosticado por agentes y agencias oficiosas, oficiales y también privadas, ¿no? Sí, del 2%, ¿no? Sí, pero más grande del esperado. Sí. Bien, justamente para poder entender un poco más qué hay atrás de los aumentos de las tarifas, cómo es la manera tal vez más justa y más conveniente para todos de tomar estas noticias para no calentarnos, ¿no? Y también enfrascados en, ¿viste? A ver, ¿cómo hacemos? Y también que nos ayuden a cuestionar, porque tampoco por qué tomar todo lo que a uno le dicen como válido, es decir, perfectamente podemos cuestionar el por qué este aumento de tarifa, bueno, pero para todo eso tenemos que tener la información y conocer del tema. Entonces, hoy nos está acompañando nuestro móvil en vivo, te pasé todo para vos, a nuestro querido compañero Nelson Fernández, periodista, analista político y económico. Nelson, ¿cómo estás? ¿Estás con rato? Sentate, porque te veo parado, ponete cómodo. No, estamos cómodos, estamos con el equipo de ustedes acá muy bien. Estamos acá en nuestro lugar de trabajo Nuevo Siglo, muy bien. Y bueno, qué compromiso que ponen, ¿no? Porque para explicar y hacer entender todo eso es una tarea bastante difícil. Bien, bueno, vamos por partes. Primero, a redefinir, se sabe que ahí manejamos un titular en el entorno del 8%, porque sabemos que algunos aumentan el 7 con algo y otros llegan al 8%. ¿De qué estamos hablando en concreto? Ponele, llegan las primeras facturas en febrero 2017. ¿Qué me voy a encontrar?
Claro. Como un mínimo marco, digo, y yo me voy a concentrar en el tema de tarifa, porque si no, si hablamos de las empresas públicas, por eso el debate es extenso, ¿no? Por eso iba Pero digo, derecho al grano. primero, en realidad, no son empresas públicas, no son empresas. Cuando uno ve su nombre, es Administración Nacional de Combustible, Administración Nacional de las Usinas. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque no son empresas y no se manejan con criterio de empresa. Ni para reclutar personal, ni para manejarse con el criterio de organización, ni para fijar precios. Ahora, yendo a lo concreto del tema de esta suba de tarifas. Yo he visto, mucho se hablaba a veces en redes de tarifazo. Sí. Estamos lejos. O sea, cuando se habla de tarifazo, se habla de un aumento de tarifas que es sorprendente, que es en un volumen inesperado, que no es el caso. Todos sabemos. ¿Cuál sería un porcentaje de tarifazo? Nada, pero digo, todos sabemos que las tarifas aumentan una vez al año, o sea que aumentar, deben aumentar. Después podemos hacer alguna distinción. Después, cuando se habla de la inflación, que es 8%, lo que tenemos que saber es que la inflación es la pérdida de valor del dinero, o dicho de otra forma, cuánto aumentan los precios de la economía. Si los precios de la economía están aumentando en torno a 8,9%, quiere decir que las cosas aumentan 8 o 9%, o sea que si las tarifas están aumentando al 8%, están aumentando al nivel de lo que aumenta todo. Está bien, está mal, después es otro criterio subjetivo, pero no están aumentando, o sea, acá lo que llamaría la atención si dijera aumentan 16, no, llamaría la atención. Lo otro que podría llamar la atención es si aumentaran menos que la inflación, porque dijera el gobierno quiere usar las tarifas para incidir en la inflación, sería una decisión política, pero el aumento está en línea con lo que aumentan los precios de la economía. ¿Cuál es el problema que aparece ahí? Lo que hace más ruido es el tema de los combustibles, porque los combustibles tienen una paramétrica, o sea, una estructura de costos para tomar como referencia, que cuando el petróleo ha estado bajo, ahí algunos panelistas lo estaban comentando, creo que era Graciano, evidentemente no se usó para bajar. ¿Y por qué no se usó? Y porque se precisaba mejorar la finanza del ente, o sea, no había un criterio económico, sino había un criterio político a la hora de definir eso. Ahora, lo que se tomó en cuenta es que el precio del petróleo va a subir y que además el precio del dólar va a subir. También creíamos que iba a subir este año y no subió, y eso ayudó bastante a la economía. Pero la perspectiva es esa. Entonces, el criterio que toma el gobierno a la hora de aumentar el precio de los combustibles es, hoy los costos no establecerían que los combustibles tuvieran que aumentar ya, pero está previendo lo que van a ser las futuras compras de petróleo a un precio mayor de petróleo y a un dólar mayor. Eso es lo que, desde la óptica del gobierno, justifica el aumento. En el caso de OCE va a haber alguna cuestión diferencial, en el caso de UTE se va a proteger a la familia. Antes de pasar a OCE y a UTE, quedándonos un poco en ANCAP, porque lo que siempre se está insistiendo detrás, en especial de cualquier aumento de tarifa que se vincule con ANCAP, es la famosa deuda millonaria, ¿no? Y la forma en que ahora todos tenemos que pagar o solventar esa deuda. Bueno, separémoslos tanto, ¿se puede o no? Sí. ¿O es verdad? Nada, yo creo que ahí hay un poco también de... la imagen de ANCAP se desplomó para la gente cuando uno ve las encuestas de opinión pública. ¿Por qué? Y porque quedó a la luz una situación descacharrante en materia financiera. Pero este aumento de tarifas, si la situación de ANCAP no hubiese sido también hubiera tenido lugar, tan grave como fue, se hubiese dado. O sea, uno piensa, digo, es difícil hablar de cualquier gobierno. Yo creo, en líneas generales, que cualquier gobierno iba a aumentar las tarifas el 1 de enero y la referencia era la inflación. La inflación, exacto. Después podría haber un poquito más, pero... En todo caso, hay otras medidas que está tomando ANCAP hoy que remiten a cómo solucionar no solo el tema de la deuda, sino para mejorar su productividad y sus costos, ¿no? Obviamente. Correcto. Y no solo por costos, sino por decisiones absurdas, ¿no? Porque uno dice, el Estado tiene que seguir haciendo grapa y perdiendo plata. O el tema del cemento Portland. Bueno, ahí hay situaciones, esta semana se hablaba de las pérdidas. Es imposible que digas, tengo una empresa que lo que hace es perder dinero, pero es necesario porque cumple un fin social. No, no es un fin social, es fabricar cosas con las cuales pierde dinero. Eso aparte, y es parte de las correcciones que están hablando. Recién mencionaban también el tema de las estaciones de servicio. Sí. Y ahí ANCAP está tratando de curar sus problemas cargándoselo a otros, que no tienen nada que ver. Por eso, y es distinto. Por eso son escenarios diferentes. Yo quería separar el aumento de tarifa con la realidad de ANCAP en paralelo, ¿no? Claro, yo digo, si ANCAP no hubiese tenido el colapso financiero que tuvo y no hubiese necesitado la capitalización, es muy probable que al llegar el 1 de enero hubiese considerado qué hacer con las tarifas. Ahora, hay una cuestión. El dólar bajo, que ayudó a la economía, y las tarifas de combustibles altas, esto está perjudicando
al sector productivo, al sector exportador. O sea, esa es otra consideración que podría haber tenido el gobierno, decir, bueno, a ver, esto fue un castigo para determinados sectores, ahora los voy a tratar de aliviar. Pero a la hora de ver, digo, lo que están aumentando es aumentando el nivel de lo que aumentan todos los precios de la economía, ¿no? Bien, pasemos a otras empresas. Pensemos en UTE, por ejemplo, ahora, que también tiene ese discurso que a veces nos cuesta entender, porque a lo que asistimos es al discurso que es real, ¿no? De cómo el Uruguay ha hecho especial énfasis en las energías renovables. No es que empezaron ahora, de hecho, energía hidráulica siempre fue la más grande del Uruguay y eso data de mucho antes. Pero sí es cierto que la construcción de los parques eólicos y demás, en eso el Uruguay tiene su cocarda, digamos, ¿no? Y en especial la izquierda, el gobierno. Ahora, también uno podría haber pensado que eso tarde o temprano lo íbamos a sentir en el bolsillo de los que pagamos la tarifa, y no es así. Claro, uno lo que dice, exacto, uno dice, esa diversificación, esa mejora debería traducirse en tener asegurado energía y además tenerlo a un precio más barato. Ahora, ahí también es cómo se hicieron los contratos. Esta semana mucha gente, no sé, alguna gente me preguntaba, ¿qué te parece esto para invertir? Bueno, Valentines. En dólares un parque eólico. Sabés que el proyecto Valentines, claro, eso es algo que te iba a preguntar. Está precisando dinero, evidentemente, UTE, entonces, ¿no? No, claro, pero cuando uno dice eso, que es en dólares, significa que después tiene un costo en dólares. Hoy, yo lo hablaba con gente del gobierno para preguntar sobre el tema del aumento de tarifa. El tema de tarifa de UTE está contemplando, dice, el viento es uruguayo, pero los contratos se hicieron en dólares. Y el dólar va a subir. Entonces, UTE está planeando eso. Yo creo que UTE es una de las que podía haber aumentado menos, y en los hechos, por lo que tengo entendido, el directorio de UTE había planteado no aumentar lo que va a aumentar, sino aumentar un 5%. Ahí también hay muchas veces que esos directorios no se manejan con un criterio técnico, sino también un criterio político. A veces es simpático proponer un aumento menor y después pedir guita al Estado. Claro. El dinero sale cuando hablamos del Estado sale de lo mismo, ¿no? Sí, Es como exacto. si estuviera jugando con la pelotita abajo del vaso, ¿no? Bien. Eso con respecto a UTE. No me contestaste lo del proyecto Valentines, porque uno lo que asiste ahora es a una publicidad que te invita a invertir, a ser parte de, que tiene mucha connotación simbólica también, más allá del dinero con el cual puedas terminar siendo un accionista, ¿no? O un inversor. Tiene que ver con que es algo de tu propio país, ¿no? A la vanguardia, un parque eólico. Pero más que eso no sabemos. Viste que todas las cosas tienen claro, su riesgo, yo qué sé, nada es importante, es mágico. Mira, no, pero yo veo como algo positivo, veo mucha gente interesada en ver cómo colocar el dinero y aprovechar eso. Pero hay que informarse bien. La gente quiere ver cómo ganar bien. un peso, ese es el tema. La gente lo que quiere saber es cómo se puede ganar algún pesito y bueno, y te lo venden como una posibilidad. Y está bueno. Claro, está bueno, pero vos mismo decías, es ser parte de. Sí, claro. No es lo mismo prestar dinero, o sea, no es lo mismo depositar dinero en un banco, que plazo comprar fijo, acciones. Porque exacto. Claro. Cuando vos compras acciones, sos parte de, y vas en la suerte de esa ganancia. O sea, podés ganar si el negocio va bien, o podés empatar, o incluso podés perder. Es parte del riesgo cuando haces una inversión financiera. Estos instrumentos se buscan hacer con buena seguridad, pero es importante que la gente sepa de qué se trata. Es ser uno de los dueños, tener una partecita chica de con una injerencia empresa que está cero dedicada en a la decisiones energía políticas y técnicas, por supuesto, como el resto de los accionistas minoritarios de cualquier empresa. Porque si se hiciera la asamblea de accionistas, Sí, me imagino. digo, una multitud. Sí, pero estaría bueno hacer un programa sobre el tema, interiorizarnos bien, a ver qué posibilidades hay, ¿no? Bien, dejamos UTE de lado. Sí, mira, ayer el BID... Sí. Decime. No, te decía que ayer un experto del BID hizo una presentación sobre ahorro y lo que se veía que Uruguay es uno de los países peor en ahorro. América Latina en general, ingreso, estaba bien. Sí, pero dentro de América Latina la situación uruguaya era bravísima y además es un país que se está envejeciendo. Y un país que se envejece precisa ahorrar. Porque vos después tenés una cantidad de gente que no trabaja y precisa Decile a vivir los del ahorro. cincuentones, Nelson. Bueno, y muchos más, ¿no? Digo, todos los que vienen después. Exacto. Bueno, A la gente le cuesta a veces pensar en el ahorro para el momento de su retiro. Sí, bueno, el tema es que puedas ahorrar, además, ¿no? Que te dé para ahorrar. En fin, ahí vamos de vuelta. El tema es que los ingresos son bajos. Ahí está. Y las tarifas suben según la inflación, no sé los sueldos. En fin, Nelson, sigamos. OCE. Bueno, en OCE se buscó otro mecanismo, ahí también había cierto rezago de tarifas. Es más alto. Es una tarifa que pesa menos.
Claro, es una tarifa que pesa menos en lo que es la canasta familiar y a veces se apela un poco a ir por encima de la inflación. Ahí es, digo, ahí también hay como una diferenciación de lo que es la tarifa del cargo fijo y el volumen, ¿no? No, pero ¿por qué? Porque la verdad que era de las pocas facturas que te llegaban y por lo general no era el puñal acá, ¿no? Conoce, Bueno, ahí lo otro es la necesidad de inversiones, que en muchos de esos casos hay inversiones atrasadas, porque en algunos se han hecho inversiones que, bueno, estamos pagando esas inversiones que dieron muy mal resultado, y en otros se precisan inversiones. En el tema de agua potable es clarísimo, en el tema de saneamiento, la necesidad de inversiones que hay que financiarlo, bueno, y la forma de financiarlo es la vía precio, ¿no? Bien, pero entonces como tú planteas, ¿te parece absolutamente razonable? ¿Se vincula con ese número que remite a la inflación? Que no es nada, que no hay ningún misterio en este aumento anual de tarifas públicas. No, yo creo que acá el ajuste fiscal que planteó el gobierno es claro y lo planteó en el Parlamento, está votado. Hay mucha gente que se olvida, empieza a regir ahora el 1 de enero y la gente lo va a sentir en los primeros días de febrero. No toda la gente, porque recordamos que no comprende a todos los trabajadores ni a todos los jubilados, pero ese es un ajuste fiscal. Otros ajustes fiscales no son tan visibles como eso y han sido el tema de tener los combustibles a un precio cuando deberían haber bajado. Exacto, eso, bueno, sí, eso sí fue un costo. Bien. Pero el aumento de ahora me parece que está enmarcado en una situación fiscal del gobierno que está mejorando. Creo que Alejandro hablaba del dato de PBI de ayer. Es un dato muy bueno. La gente no come las estadísticas, pero las estadísticas reflejan que Uruguay llega al año 14 de crecimiento continuo, y eso es muy importante. Y hay que alegrarse de que ese dato sea bueno y que las perspectivas sean en una economía que estamos hablando que no tiene un crecimiento espectacular. Es una economía que tiene un estancamiento con un leve crecimiento, pero este dato es un dato mejor al esperado. Ahora, la situación fiscal sigue generando necesidad de esfuerzos, o sea, no se arregla con este ajuste para tener una situación de equilibrio. Seguimos con un saldo rojo, eso hay que financiarlo, eso es más deuda y después es más pago de intereses. O sea, esa es una situación que a mí me sigue preocupando. No es dramática ni de alerta, pero sabemos que en algún momento los agujeros hay que taparlos, ¿no? Bien. Y alguien lo paga. Alguien. Y Alguien siempre es. se paga. Alguien es. Y cuando decimos alguien, siempre sí. es más fácil, Victoria, distribuirlo entre muchos. O sea que cuando vamos a hablar siempre va a ir a impuesto al trabajo, impuesto al consumo, que es la forma de dividir ese costo entre más gente, ¿no? Bien, Nelson Fernández, muchísimas gracias por este móvil. Que tengas un feliz año si no te vuelvo a ver y feliz Navidad. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes, panel público, y retribuyo los saludos. Muchas Además, gracias. Un padre feliz, Nelson, un padre feliz porque su hijo Pablo, joven colega, terminó su carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación, así que desde aquí felicitaciones al colega Bien. y a los padres. Felicitaciones entonces a toda la familia. Muchas gracias por el saludo. Eso es una gran alegría sobre fin de año. Pablo Fernández es un gran periodista para mí y gran hijo para mí, y nos dio esta satisfacción de recibirse con un sobresaliente. Ay, mira, ahí metí la nota y todo. Ay, qué orgullo tiene ese padre. Me encanta, Nelson. Porque es un sobresaliente hijo, como todos. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Graciano. Gracias. Y a sus lectores nos da satisfacciones todas las semanas. Qué bárbaro. Bueno, entonces, ¿quedaron dudas? A mí lo que me sigue... Puede haber distintas miradas, eso sí, ¿no? O interpretaciones, pero fue bastante objetivo en el planteo de la situación. Lo que preocupa me parece que es el salario real de los trabajadores que tienen ingresos más bajos, ¿no? Estamos hablando de salario mínimo nacional de 12.000 pesos, una canasta básica para un hogar tipo que oscila en los 60.000 pesos, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es esta cuestión de la economía? Cuando se habla de los grandes números, ¿no? Y los crecimientos y el PBI y todos que son números y habla de una economía en continuo crecimiento, por más que sea moderado, pero crecimiento al fin. Uno se pregunta, bueno, pero eso la gente en la calle, pero además ¿lo siente? Consejos de salarios que ajustaron por la inflación y muy poco más en esta oportunidad. No, pero hay 80.000 personas que es el tema de tarifa social de UTE, que no van a sufrir el aumento.
Y bueno, yo creo que en realidad fue muy claro Nelson. Más vale, ¿no? Y que sea Claro, así. obvio, no, pero fue muy claro Nelson en ese sentido. Repercute en un montón de otras cosas. Y sí, obviamente es una cadena, ¿no? La economía, obviamente, es una cadena. No, pero lo que quedó claro que dijo Nelson me parece que tiene que ver con que es una suba normal. No es un y creo tarifazo. que no se podría discutir, le pido permiso a Graciano, el tema de las empresas públicas, ¿no? Me parece que esa discusión por esto no la podemos dar. No. En el caso de... Yo me señalé concretamente el caso de ANCAP y coincido con el análisis que hace Nelson en el sentido de que mucho más, digamos, pesado para la economía del país fue no bajar los combustibles cuando bajaba el petróleo, que este aumento, que coincido con Nelson, se ajusta al funcionamiento, digamos, al crecimiento que tuvo la inflación para no desacompasar los precios de ANCAP. Ahora, el otro elemento que me parece que queda en el tapete aquí es, Nelson hablaba del tema de la inflación. El Estado no solamente se financia, esto es un concepto un poquito más complicado, pero va a ser fácil de entender. El Estado no solamente se financia con impuestos, también se financia con ese monto de la inflación. ¿De qué manera? En la medida en que la inflación mes a mes o año a año le come un pedacito al poder adquisitivo del sueldo, porque en definitiva es eso. Si hay una inflación del 10%, que sí que mi ingreso se vio mermado en un poder adquisitivo del 10%. Bueno, ¿a dónde va ese 10%? Ese 10% en realidad se lo apropia el Estado porque al quitarle ese poder de compra al ciudadano, a la familia, de alguna manera, digamos, vuelve a alimentar la cerca del Estado. Digamos, como dinero que no gastan los ciudadanos, sino que vuelve al Estado porque es el que tiene... Sí, bueno, pero que tampoco recupera a través del impuesto, justamente, por ejemplo, del IVA y de otros impuestos pero que además al consumo. Pero este es un impuesto que la gente no lo percibe como tal. La gente piensa, bueno, suben los precios como yo qué sé, como quien piensa, llovió ayer, un problema de la naturaleza o hay viento. No es que las cosas suben porque es un fenómeno de la naturaleza. Todo se digita, exacto. No, más que se digita, es la consecuencia de ciertos fenómenos económicos que no son muy transparentes para la gente. Lo que sí es transparente para la gente es que si un mes tenía 100 y la inflación fue del 10, al fin de año puede gastar 90, porque eso... No es buena noticia para los gobiernos. ¿Cómo? Es una excelente noticia porque recauda. ¿Sabes por qué es una excelente noticia? Porque recauda, porque los impuestos necesitan ley. Entonces, en la medida en que esto no necesita ley, porque no hay ninguna ley que vaya al Parlamento que diga este año vamos a tener 15% de inflación. La inflación ocurre como consecuencia de un fenómeno monetario, hay más dinero del que la gente quiere tener. Lo que estoy tratando de decir es que a tal punto no es nunca una buena noticia para los gobiernos la inflación, ya que lo que intentan hacer los gobiernos es bajarla. Porque los pobladores no votamos a gobiernos con alta inflación. Bueno, por lo tanto, es un mal negocio político. Pero las cosas ocurren no por la voluntad. Porque además después para combatir la inflación te van a subir las tarifas, te van a subir... Pero ¿no? Quiero decir que no es un tema de que lo hagan porque son malos o porque les gusta hacer sufrir a la gente, no. Es la consecuencia natural como le pasa a cualquier familia. Si en tu casa entran 100 y tú tenés que gastar 120, de alguna manera o pedís prestado los 20 que te faltan o reducís tus gastos o no sé, un día te van a rematar la casa, porque si seguís gastando más de lo que tenés, un día te van a rematar la casa. Y hay otro asunto que a mí me parece muy interesante recién de Nelson, que es un gran profe, ¿no? Explica así, con mucha claridad. Es algo que para mí tira un gran mito. Los economistas, algunos en particular, insisten con que le reprochan a los gobiernos le exigen a los gobiernos las famosas políticas contracíclicas, ¿verdad? Es decir, cuando tenés mucha plata, ahorra porque no sabés cómo te va a ir mañana. Y siempre agregan a ese comentario, igual que hacen las familias. Y yo siempre digo, no es cierto. No es cierto. Es lo que se ha demostrado hay familias que ahorran y hay otras que se endeudan, igual que los gobiernos. Y quiero decir un dato. Todos lo conocemos, no hay ninguna novedad. Desde la recuperación democrática para acá, no hubo un solo gobierno que aplicara políticas contracíclicas. Tiene que ver con, yo diría, el ADN, ya que se usa, el ADN del sistema político uruguayo. Se gasta más de lo que se tiene. Eso forma parte de la historia. Tiene que ver con la estructura del Estado uruguayo. Lo hablábamos el otro día en materia de jubilaciones. Si tú tenés 1,5 trabajadores activos por un jubilado, eso es insostenible.
en el corto plazo es insostenible. ¿Eso qué determina? Determina que una parte muy importante del IVA que se recauda vaya al Banco de Previsión Social para pagar las jubilaciones. No es un tema, va más allá de la voluntad, me parece a mí, o del ADN. Va en función de la estructura económica. Si yo tengo 10 hijos y tengo un ingreso para bancar 2 hijos solamente, bueno, voy a tener el problema, voy a estar siempre haciendo una calecita, pidiendo prestado. En conclusión, se equivocan algunos economistas, en particular más ortodoxos, cuando dicen, che, qué horrible que los gobiernos gastan más de lo que tienen. Sí, así ha sido siempre. Porque la receta es muy dolorosa de aplicar, Alejandro. La explicación de eso es que la receta es muy dolorosa de aplicar. Del mismo modo que en las familias, por ejemplo, si gasta más de lo que le entra, a veces el mecanismo para cortar los egresos son muy duros. Sí. Y la gente sigue tirando para adelante. De hecho, Uruguay tiene memoria acerca del capitalismo actual a nivel mundial es gastar primero, ¿tá? Y después pagar. Pero es así, el ahorro dejó de ser hace mucho tiempo para el capitalismo per se una forma de ir para adelante. Ahora ir para adelante es pedir la plata, gastarla y después pagarla. Pero además ¿de dónde sale la plata? Pero esa plata que se pide, ¿alguien la ahorra? O sea, no existe que la plata no es como una manzana que nace de un árbol. La plata que alguien pide, alguien la ahorra. O sea, esto es una cosa muy elemental. Si alguien pide plata, es porque alguien la ahorró. Habrán sido grandes empresas, multimillonarias. Pero quiero decir, de algún lado sale la plata, no nace como manzanas de un árbol. Alguien la ahorra. Si yo lo pido prestado, porque alguien la ahorró. No la ahorra ni el Estado uruguayo ni las familias uruguayas. Las familias uruguayas, según este propio estudio del BID, el consumo no se resintió, pero el ahorro tampoco se generó. Pero piden prestado para seguir consumiendo. Y los que lo que yo pido prestado, alguien lo ahorró. Y hacen que el sistema siga funcionando. Si yo voy a un banco a pedir un préstamo es porque algún señor llevó plata para tener depositado allí. Si no, el banco, ¿cómo me va a prestar a mí? ¿De dónde va a sacar la plata el banco para prestarme si no hubo otro señor que llevó la plata para tenerla depositada allí a interés? O sea, pero fíjate el porcentaje de los que ahorran y el de los que piden. El fondo del banco para darle plata a todo el mundo que le va a pedir. Si tiene plata es porque alguien se la llevó, si no, no tiene. De hecho, cuando se usa la maquinita es que aumenta la inflación. Pero la maquinita solamente la puede usar el Banco Central. Solamente el Banco Central. Pero si yo voy a otro banco cualquiera y pido un préstamo es porque alguien llevó la plata, si no, no me la pueden prestar. Es elemental. El Banco Central, que tiene un programa que incluso va a las escuelas y demás tratando de fomentar esta cultura del ahorro, tiene que pelear con un montón de cuestiones que tienen que ver con la publicidad que está hoy en todos los lugares. Que en realidad lo que te dicen es, cámbiate el auto, salí de viaje, cómprate la casa nueva. Bueno, señores, habíamos arrancado hablando de las tarifas públicas y terminamos hablando del consumismo. Y yo sé que tiene un puente bien directo, pero no nos vayamos tan lejos porque si no, yo lo que estoy diciendo es atenti el lupo, que el próximo, sobre todo en febrero, cuando lleguen las cuentas, capaz lo vamos a sentir. Hay que estar preparados. Lo que subieron el salario es proporcional a lo que está subiendo esto. O sea, ¿te subieron el salario? ¿Subió el salario real? Bueno, por eso digo que lo vamos a sentir. El poder adquisitivo. Por eso digo que lo vamos a sentir. Por eso justamente este año uno de los grandes debates eran las pautas salariales del gobierno y la discusión que hacían los trabajadores diciendo algunos 1 más 1 es 2, si me sube bien la inflación y yo tengo un aumento de 8 voy a perder 2. Felizmente, esta es una noticia sobre la cual insistió Nelson y creo, se supone que todos deberíamos estar contentos, la inflación se aplacó y durante 6 meses consecutivas fue a la baja, entre otras cosas porque bajó el dólar. Bien. Yo insisto, volvamos a hablar en febrero, marzo, cuando empiecen a llegar las cuentitas. Señores, vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos, el tema central del día de hoy. ¿Se acuerdan que hace unos días hicimos un móvil en vivo con una mujer que padece fibromialgia, que se había encadenado durante 3 días pidiendo, por favor, que se observara la situación de muchas personas con fibromialgia en el Uruguay, especialmente quienes tienen un desarrollo de la enfermedad a un nivel invalidante? Bien, ese móvil, que fue muy significativo en su momento y que además puso también la opinión pública sobre el tema, pide sí o sí una puesta a punto por parte de la producción del programa de la situación en general de las personas con fibromialgia. ¿Por qué? Porque además hay un proyecto que se presentó en el Parlamento muy importante y muy interesante, no solo para quienes padecen esta enfermedad, sino también otras vinculadas a lo que es la sensibilidad central y que el día de mañana tienen cura, tienen tratamiento, pero además, y si resultaran invalidantes el día de mañana, eso es algo también que hay que observar. Sobre estos temas y más, lo vamos a recibir al diputado que lleva adelante el proyecto de ley, a quien lo redactara el doctor Uboldi, inmediatamente después de la pausa. Ya venimos.